Bendito es el Señor, amados hermanos. Acabamos de adorar su nombre mediante estos himnos que están llenos de la bendita palabra de nuestro Dios. Pues debe ser así debido a que le adoramos como Él nos ha pedido que le adoremos. Y el día de hoy vamos a iniciar, amados hermanos, nuestro estudio del libro de Colosenses. Vamos a empezar una nueva serie de predicaciones en esta carta. No un libro, sino una carta, ¿verdad? Así que quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, que está después de la carta a los Filipenses, viene la carta a los Colosenses, amén. Así que Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 23. Y en esos versículos vamos a basar la predicación de esta mañana, que dice la bendita palabra de Dios, la cual venimos a escuchar, la cual es la verdad absoluta. Y decimos que el Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, amados hermanos, la iglesia de los Colosenses estaba fundada en la ciudad de Colosa. De ahí el nombre, los Colosenses. Colosa estaba situada en Frigia, una provincia de Roma en Asia, lo cual hoy en día conocemos en esa región como Turquía. Ahí en Turquía estaba situada la iglesia de los Colosenses. Fue el hermano Epafras, un hombre fiel, un hombre entregado al Señor, quien se cree, ¿verdad?, que fundó esta iglesia, la iglesia de los Colosenses. Pero, amados hermanos, así como fue creciendo el Evangelio, que también lo menciona el apóstol Pablo, así como ha ido siendo predicado el Evangelio a todo el mundo, dice él, también llegó hasta allá, también llegó a Asia, a Colosas. Pero en esta predicación del Evangelio, en este mover de Dios, al ir añadiendo a su iglesia a los que habían de ser salvos, también existe, ¿verdad?, este choque. Porque el Evangelio, cuando viene a ser predicado en una ciudad, hay un choque inminente en donde el Evangelio destroza o acaba con todas esas ideas, con todas esas culturas paganas, con todas esas religiones falsas, para mostrarnos el camino, la verdad. Y en Colosas existía una cultura sincretista,
Pues Colosas estaba llena de judíos, pero también de gentiles. Y la iglesia de los colosenses estaba siendo amenazada por el paganismo. Estaba siendo amenazada por el judaísmo legalista. Estaba siendo amenazada también por lo que hoy conocemos, o lo que tiempo después se conoció como el gnosticismo, que negaban la deidad de Cristo. El gnosticismo niega que Jesús es Dios. Y al mismo tiempo enseña que sí, Dios es bueno, pero la materia es malvada. La materia es algo malo. Entonces tenemos que dentro de la iglesia se empieza a escuchar y a querer mover un pensamiento judaizante legalista, gnóstico, y también se quiere enseñar el ocultismo, debido a que dentro de esa cultura de los colosenses también se enseñaba la adoración a los ángeles, por ejemplo, y a buscar experiencias místicas. Entonces, amados hermanos, todas estas ideas, todos estos pensamientos que iban en contra o que van en contra de la palabra de Dios, estaban queriendo ser una influencia dentro de la iglesia de los colosenses. Se quería negar la deidad de Cristo por parte de muchos. Se quería establecer un sistema legalista judaizante, en lo cual se buscaba la circuncisión para llegar a la salvación, guardar ceremonias judías, festivales judíos, en donde se buscaba guardar los días de reposo, y todo esto para alcanzar la salvación. Y por si no fuera poco, la herejía del gnosticismo y la herejía del legalismo judaizante, también existía la herejía ocultista. Como les acabo de mencionar, se buscaba adorar a los ángeles y se buscaban experiencias místicas, las cuales, decían ellos, estaban por encima de las Escrituras, lo cual es paganismo. Entonces, a el hermano Epafras le preocupaba mucho todo este asunto,
¿Por qué? Porque como fundador de la iglesia y como un hombre que amaba profundamente a Dios, sabía que todo esto tenía que ser contrarrestado a la luz de la palabra de Dios. Entonces, el hermano Epafras, estando allá en Colosas, lo cual es la región que hoy conocemos como Turquía, tiene que viajar hasta Roma para buscar la instrucción del apóstol Pablo, para ir y decirle al apóstol Pablo las herejías que se estaban inculcando en esa región y tristemente que se estaban tratando de infiltrar dentro de la iglesia de los colosenses. Entonces Epafras llega hasta Roma, va a la cárcel donde, por cierto, ahí estaba el apóstol Pablo, porque Pablo estaba encarcelado en Roma. Y es ahí en donde surge esta carta. Entonces Pablo escribe esta carta para tocar, como es muy común en el apóstol Pablo, temas teológicos muy profundos, los cuales hablan acerca de la deidad de Cristo, la redención, los cuales hablan en contra de las herejías que hemos mencionado. Esto nos dice algo muy importante, amados hermanos, porque Epafras, siendo un hombre fiel, siendo un hombre sabio, un hombre entregado al Señor, sabía que necesitaba la instrucción del apóstol. Pues en ese tiempo, amados hermanos, la palabra de Dios estaba aún siendo escrita. Estos hermanos fieles aún no tenían el canon de las Escrituras. Recordemos que las Escrituras, la palabra de Dios, fue revelada poco a poco, en su tiempo. Y aquí encontramos que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta, la cual también tenía que ser leída en la iglesia de la Odisea. Pero vemos cuán importante es para los hombres de Dios acudir a las Escrituras para saber cuál es la respuesta. Esto habla también de un amor profundo que Epafras tenía hacia la iglesia de los colosenses, y también de un amor profundo que el apóstol Pablo tenía hacia la iglesia de los colosenses, y como es característico también de él, hacia las muchas otras iglesias, las cuales él instruía con paciencia. Entonces, el apóstol Pablo inicia saludando a la iglesia de los colosenses. Y se presenta como comúnmente inicia sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas,
Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, siempre con ese característico saludo, reconociendo que su apostolado venía de Cristo. Siempre reconociendo que esa autoridad que tenía como apóstol le había sido dada por Cristo. Y también el apóstol Pablo inicia diciéndole a los colosenses: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, con un sincero amor, oraba por la iglesia de los colosenses. Y ahí vemos, amados hermanos, el verdadero corazón pastoral que había de parte del apóstol Pablo. Me sorprende la gran diferencia que existe entre muchos que se dicen pastores el día de hoy con el testimonio de vida pastoral que también demostraba el apóstol Pablo. Él conocía a los colosenses. Él oraba por ellos. Y lo que a él le alegraba era que había oído de la fe de ellos en Cristo Jesús, como lo menciona también en el versículo 4, que sabía del amor que ellos tenían a Cristo y a todos los santos. ¿No les inicia escribiendo, preocupado por si habían escrito, o si habían construido una cancha más para que jugaran básquetbol en la iglesia? ¿No les escribe preocupado por si ya tenían un tercer piso en la congregación? Les escribe con un sincero amor hacia ellos, conociendo quiénes eran ellos y sabiendo de su crecimiento espiritual. Entonces Pablo está agradecido con el Señor. Lo demuestra en el versículo 3, lo demuestra en el versículo 4, lo demuestra en el capítulo 5 y también demuestra su gratitud en el versículo 6, cuando menciona que el Evangelio ha llegado hasta ellos, así como a todo el mundo. Porque, amados hermanos, el bendito plan de Dios de salvación, desde un principio, siempre fue pensando en personas de todo el mundo, como los gentiles que están en Colosas. Demuestra su gratitud el apóstol Pablo en el versículo 7.
sabiendo que Epafras, este amado hermano que había viajado hasta la presencia del apóstol Pablo, era el que enseñaba en esta iglesia. Y lo llama consiervo amado, un fiel ministro de Cristo para la iglesia. Y también demuestra el apóstol Pablo, aparte de esa gratitud, ese interés profundo por continuar orando por ellos. Y a partir, amados hermanos, del versículo 15, vamos a encontrar o vamos a empezar a descubrir la instrucción doctrinal por parte del apóstol Pablo hacia la iglesia. Y él comienza diciéndoles que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Jesucristo es Dios y posee todos los atributos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Juan capítulo 1, versículo 14 menciona: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 9 menciona: Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él es la imagen del Dios invisible. Amados hermanos, la fe en la deidad de Cristo es una doctrina fundamental para el cristianismo. Ningún cristiano verdadero va a negar que Jesús es Dios. La confesión de la deidad de Cristo surge de los múltiples testimonios del Nuevo Testamento. Y permítanme leerles algunos versículos que nos continúan hablando acerca de la deidad de Cristo. Se nos dice que el principio era con Dios y que también Él era Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 encontramos: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice que Cristo es Dios. Desde el principio. El Nuevo Testamento también le atribuye a nuestro Señor Jesucristo
términos y títulos que son claramente títulos divinos. Dios le otorga el título preeminente divino de Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 menciona, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de nuestro Señor Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Como Hijo del Hombre, Jesús dice ser el Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nuestro Señor Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 1, encontramos este acontecimiento. Si gustan pueden acompañarme a Marcos capítulo 2, versículo 1, en donde menciona que entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Es sorprendente cómo este paralítico, llevado por sus amigos ante Jesús, buscando la sanidad física, Dios, nuestro Señor,
lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Una obra de salvación inmediata. Porque desde ese momento en el que nuestro Señor Jesús declara estas palabras a ese paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados, inmediatamente todos los pecados pasados, todos los pecados presentes y todos los pecados futuros que ese paralítico cometería le fueron perdonados. ¿Acaso el paralítico vino al Señor a decirle: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te doy permiso de que entres a mi vida, cambia mi vida? ¿Eso fue lo que el paralítico le dijo? No. Solo recibió la salvación de parte de nuestro Señor Jesús de una forma soberana. Y por eso el apóstol Pablo les comienza diciendo también a los colosenses que los ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en quien la Iglesia y el Nuevo Testamento llama Señor en gloria. Como lo vemos en Santiago capítulo 2, versículo 1, cuando menciona: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿A quién llamamos glorioso Señor sino solamente a Dios? Entonces, los gnósticos estaban teniendo graves problemas porque la palabra de Dios declara que Jesús es nuestro Señor. Quizá pienses que hoy en día todas esas herejías con las que se enfrentaba la iglesia de Colosenses aún hoy en día ya no son un problema. Pero tristemente, amados hermanos, el gnosticismo, el legalismo judaizante, el paganismo, el misticismo, el asceticismo, siguen siendo amenazas para la iglesia hasta el día de hoy. Pero la palabra es viva y eficaz y nos muestra cuál es la verdad. Nuestro Señor Jesús también acepta la adoración por parte de Tomás. Cuando éste confiesa: Señor mío
y Dios mío. En Juan capítulo 20, versículo 25 encontramos este caso. Cuando le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto, Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hoy en día, los testigos de Jehová, que solo ven a Jesús como un profeta más, o los mormones, que no declaran que Jesús es Dios, están yendo en contra de lo que claramente Dios nos revela en su palabra. Y hay que llamarles herejes, porque no creen en una doctrina fundamental para el cristianismo. Todos aquellos, amados hermanos, que no creen en doctrinas fundamentales para el cristianismo, como la deidad de Cristo, no se les puede llamar ni evangélicos, ni religiones, sino sectas que llevan a la perdición. ¿Cómo puede ser que ante estos sencillos versículos que hemos leído, llamo sencillos porque he leído pocos, hay muchos más, hayan personas que continúen creyendo en los elementos gnósticos? ¿Cómo puede ser que existan personas que no llamen al Señor Jesús como Dios? Porque Él es Dios. En el concilio de Nicea, amados hermanos, en el año 325 después de Cristo, la Iglesia, en oposición a la herejía arriana, declaró que Jesús había sido engendrado, no hecho, y que su naturaleza divina era de la misma sustancia que la del Padre. Esta afirmación declaró que la segunda persona de la Trinidad es una en su sustancia con Dios el Padre. Es decir,
El ser de Cristo es el ser de Dios. No es solo semejante a la deidad, sino que es la deidad. Una vez más, en el año 300 se vuelve a levantar otra corriente conocida como arrianismo, enseñada por Arriano, que negaba la deidad de Jesucristo, considerando a Jesucristo como una persona totalmente subordinada a Dios. Pero viene un concilio en donde los padres de la iglesia primitiva, en donde los pastores se reúnen para reafirmar su fe, para reafinar su fe y establecerla en un credo. Es así como fueron surgiendo los credos. Es así como fueron surgiendo las confesiones de fe. Así que vemos, amados hermanos, que número uno, Jesús es Dios y que es una persona distinta al Padre y al Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo es Dios. Eso también destruye con la idea falsa del modalismo, que muchas veces se enseñan dentro de muchas iglesias aún el día de hoy. Muchos enseñan que Dios es uno, pero que se pone distintas máscaras. Se pone el atuendo de Jesucristo, se pone el atuendo del Espíritu Santo cuando tiene que actuar como Él, y se pone el atuendo del Padre cuando tiene que actuar como el Padre. O algunos lo representan como el agua. Y dicen ellos, mire, el agua, cuando está congelado es de una forma, cuando está líquido es de otra forma, y cuando se evapora es de otra forma. Así es Dios, dicen ellos. No. Cuidado con ese tipo de modalismos, los cuales ya se han discutido a través de toda la historia, amados hermanos. Lo vemos en el concilio de Nicea en el año 325, pero también lo vemos en el siglo V, en el 451 después de Cristo, en el concilio de Calcedonia, en donde se afirmó que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Las dos naturalezas de Dios, su humanidad y su divinidad, eran sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. Jesús es Dios, 100% Dios, pero Jesús también es 100% hombre. El movimiento gnóstico enseña que Jesús no es hombre, lo cual también es una herejía. Y como bien les he dicho, en estos concilios que han surgido a través de la historia, es donde surge la teología bíblica e histórica, hermanos.
Es triste escuchar a pastores decir desde el púlpito en las iglesias que no tienen nada que ver con lo que enseñaban los padres de la iglesia primitiva o los maestros teólogos de la Reforma, porque ellos solo creen en lo que la Biblia les dice. Y esa es una verdad a medias y peligrosa, lo cual termina siendo una mentira. ¿Por qué? Porque a través de toda la historia se han analizado estas doctrinas fundamentales y se han hecho concilios y se han establecido confesiones de fe históricas a las cuales toda iglesia bíblica debe aferrarse. Y ahora acá, el apóstol Pablo nos está diciendo en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que en Él, en nuestro Señor Jesús, habita toda plenitud de la divinidad y que Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Amados hermanos, Jesucristo es Dios. Jesucristo reina y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el dueño de la iglesia. De ahí que Epafras, de ahí que el apóstol Pablo trataran a la iglesia con tanto amor, con tanto cuidado. Con tanta dedicación, porque sabían que de todo lo que le dijeran a la iglesia, que de la forma en la que trataran a la iglesia, iban a dar cuentas delante de Dios, porque la iglesia representa la sangre de Cristo, por decirlo así. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por su iglesia. La iglesia es un tesoro para Cristo, porque Él mismo murió por ella. De ahí, amados hermanos, que el apóstol Pablo conoce a la iglesia, se acerca a ella, sabe cuáles son las herejías que lo están amenazando a la iglesia, conoce su crecimiento, en este caso de esta iglesia local que está en Colosas, se alegra con ella. Es por eso que cualquier líder de cualquier iglesia, que lo único que le importa es la fama o el dinero,
o alcanzar cualquier deseo egoísta personal e instrumentaliza la iglesia para alcanzar sus propios deseos egoístas, será juzgado por Dios. Santiago también nos dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque la iglesia de Cristo no es un instrumento, no es un trampolín para alcanzar deseos egocéntricos. No es para tratarla como una empresa. No es para instruirla mediante un sistema imperialista, en donde el pastor tiene el sueño de ser visto como un gran empresario, un gran jefe, y trata a sus miembros como empleados de su empresa. Y se centra en ese pensamiento imperialista como los gringos lo hacen, en donde construir grandes marcas, en donde construir grandes edificios, en donde construir y hacer es lo más importante. ¿Quién sabe cómo se llama aquel hermanito o aquel hermanito? ¿Quién sabe qué estén pasando? ¿Qué necesidad estén teniendo? ¿Piensan ellos? Lo importante es que trabajen en la obra. ¿Cuál obra? En su obra. No les importa que la hermanita tenga que caminar 10 cuadras, no tenga dinero ni para su colectivo, pero la quieren trabajando dentro de la empresa. Y le agregan como sello: porque hay que alcanzar más almas para Cristo. No, amados hermanos, el Evangelio no solo es salvar a los perdidos por medio de la predicación del Evangelio, por medio del poder de Cristo. El Evangelio también es discipular a los hermanos. Y discipular a los hermanos es preocuparse por los hermanos. O sea, ocuparse en los hermanos. Saber cuáles son sus necesidades. Conocer de su crecimiento espiritual. Pasar tiempo con ellos, instruyéndolos en la palabra. Pero para muchos líderes hoy en día eso es imposible. Porque no pueden perder tiempo instruyendo a hermanos en la iglesia, porque lo que hay que hacer es construir, avanzar. Como que si se tratara de una empresa que está compitiendo con otra empresa, para ver qué empresa hace más dinero y alcanza más personas. Van a dar cuenta delante de Dios, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Hoy en día también luchamos contra la falsa idea del pentecostalismo de la evangelización. Porque muchos pentecostales creen que evangelizar solamente es predicar la palabra para que sean salvas las personas, y no importa su discipulado. No importa si crecen dentro de una iglesia que les enseña fielmente la palabra de Dios.
Pero el evangelizar es: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Evangelizar no solamente es predicar el evangelio mediante campañas. Evangelizar también es predicar todo el consejo de Dios que está en la palabra a la iglesia. Como lo menciona el apóstol Pablo: porque yo no les he rehusado a ustedes, la iglesia, predicarles todo el consejo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es todo el consejo de Dios, y la iglesia se instruye por medio de todo el consejo de Dios. No solamente predicar los mismos sermones dentro de la iglesia. Es lamentable, amados hermanos, que aún iglesias que se autodenominan como iglesias bíblicas tienen la misma enseñanza desde enero hasta diciembre. Que en enero es el mes de la mayordomía y dan la enseñanza de la mayordomía. Que en febrero es el mes de la amistad y dan enseñanzas acerca de la amistad. Y así se siguen hasta llegar a diciembre, que es el mes de la Navidad, y todas las enseñanzas acerca de la Navidad. Y todos los años se vuelven a repetir los mismos mensajes y los mismos temas en todo el año, y el próximo año sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque ese tipo de líderes ven a la iglesia como una empresa y les importan más los resultados que realmente ser bíblicos. En otras palabras, son pragmáticos. El pragmatismo se ha infundido dentro de esas congregaciones. Como esto me da resultado, esto sigo haciendo, dicen ellos. Pero eso es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Porque la responsabilidad del pastor es predicar fielmente todo el consejo de Dios, todas las verdades fundamentales, toda la teología profunda que se encuentra en las Escrituras. Es para instruir el cuerpo de Cristo. Y eso vemos en la vida del apóstol Pablo. Porque sabía el apóstol Pablo a quién le pertenece la iglesia. Y sabía quién era la iglesia también. Ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Cristo los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo murió por la iglesia, Cristo pagó por la iglesia, y la iglesia tiene que crecer en santidad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es por medio de la cual la iglesia va a crecer en santidad. No por medio de sumergir a la iglesia en proyectos,
en trabajos, en hacer y hacer y hacer, sino en la palabra de Dios. Ahora, en el último versículo que hemos leído hoy, en el versículo 23, el apóstol Pablo menciona: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad somos creyentes, si en verdad pertenecemos a Cristo, vamos a buscar ser instruidos por Dios en todo su consejo. Amados hermanos, ni aun Epafras, fundador de la iglesia de los colosenses, se creía el más sabio y el más astuto. Él sabía que tenía que recurrir al consejo de parte de Dios, que en su tiempo ese consejo lo encontraba en el apóstol Pablo. Nosotros, como iglesia bíblica, reformada, Jesucristo es el Señor, buscamos todo el consejo de Dios. Y desde este púlpito se predicará fielmente la palabra de Dios. Porque en nosotros no están los resultados. Porque nosotros no nos centramos en lo que funciona. Porque a nosotros lo que nos toca hacer es ser fieles a la palabra. Así vengan 10,000 a la iglesia, o no venga nadie, o todos se quieran ir porque escuchan palabra dura de exhortación. Se tiene que predicar, se tiene que consolar, ¿sí? Se tiene que motivar, pero también se tiene que exhortar, así como también se tiene que alentar. Bendito sea el Señor por su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por permitirnos una vez más estar en este lugar. Gracias porque su palabra es muy clara. Hemos visto la introducción de la carta a los Colosenses. Hemos hablado acerca de este primer tema doctrinal importante de la deidad de nuestro bendito Señor Jesús. Ayúdenos, Señor, a permanecer firmes en la sana doctrina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.